buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos Polideportivo en este viernes 9 de diciembre, cuando se está poniendo el punto y final a una semana un tanto atípica, que muchos han celebrado, que han tenido puente, que han tenido fiestas alternativas. El deporte vuelve en una versión reducida, no hay muchos partidos este fin de semana, concretamente no hay ningún partido en casa, los pocos equipos que tienen que disputar sus encuentros lo hacen a domicilio, pero intentaremos repasar en la próxima media hora cuál es la situación de nuestro deporte, aquí, como siempre, en Polideportivo. Y comenzamos como siempre nuestra agenda repasando el mundo del fútbol, que esta vez más que nunca se centra en el equipo de Primera Autonómica, el Abarán, que esta vez rinde visita a uno de los filiales de la categoría, al Águilas. Un campo siempre difícil, siempre un ambiente hostil en Águilas, ante un equipo irregular, ante un equipo que ha sido capaz de resultados positivos como el de la pasada semana a domicilio y en cambio también ha cosechado algunas goleadas pues un tanto inesperadas. El Abarán está realizando el último entrenamiento de la semana y tenemos la deferencia de poder contar con uno de sus jugadores para que nos cuente cuál es la última hora del equipo a menos de 24 horas de ese choque. Chorlas, buenas noches. Sí, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, bienvenido a Radio Abarán. En esta tu primera intervención. Muchas gracias. Bueno, estáis terminando el último entrenamiento de la semana. Mañana hay que viajar a Águilas. Es un equipo que no está bien clasificado, pero ya tenemos la experiencia, por ejemplo, del último desplazamiento al Guazas, que no es rival pequeño. Sí, exacto. No te puedes relajar con nadie porque por muy abajo que vaya la tabla te pueden pintar la cara. El pasado fin de semana, en un partido extraño, yo creo que marcado por el estado del terreno de juego, el equipo cayó derrotado en Las Colonias, por lo que se hace más necesario conseguir mañana los 3 puntos en cancha aguileña. Sí, lo que importa actualmente es ganar los partidos de abajo, porque los de arriba ya luego dependen de otras cosas. Algún detalle o cualquier cosa de esa, porque los partidos que hay que ganar son los de abajo y no hay que dejar perder esos puntos. Bueno, Chorlas, para que te conozcan un poco los oyentes de Polideportivo, estás siendo el comodín del equipo. Juegas habitualmente en banda, tanto en defensa como en ataque. ¿Cuál es tu posición o cuál es la posición que tú crees ideal para tus condiciones? Mi posición, bueno, en la que más me gusta jugar y la que puedo sorprender más es jugando desde atrás. Pero puedo tener algunas carencias defensivas porque yo suelo incorporarme más al ataque. Bueno, eres un jugador muy joven, tiene una trayectoria corta. Explícanos un poquito cuál ha sido tu vida deportiva. Bueno, yo he estado siempre en Cieza jugando, junto a Álvaro, Bermúdez, Rafa. Somos todos de más o menos la misma quinta. Terminé de juveniles, jugué senior ahí en Cieza, en tercera división. Y el año pasado estuve jugando en Molina, en preferente. Una curiosidad. ¿En tu familia ha habido más gente vinculada al fútbol? Sí, mi padre solía jugar, pero no jugó mucho tiempo de senior, jugó más bien juveniles pero y todo eso. En la etapa de juveniles sí creo yo recordarle, porque más o menos ese sí que debe ser de mi quinta, ¿no? Como los que tú nombrabas. Sí, es de la quinta de Marí y toda esa gente, de Noguera, toda esa gente. Sí, le recuerdo. Bueno, ¿y cómo está siendo tu experiencia este año en Abarán? ¿Cómo ves también la categoría? La categoría es floja a priori, pero se contagia también porque nosotros tenemos un gran grupo y podríamos estar perfectamente jugando en preferente a gusto. Y hay buen grupo y hay equipo para años. Del equipo rival de este Águilas B, ¿tenéis noticias o han comentado los técnicos algo de cuáles son sus mayores peligros? ¿Cómo se puede desarrollar el partido? No nos han contado nada en principio, pero son un equipo joven, correosos, y si nos relajamos como nos relajamos en Alguaza, nos pueden pintar la cara fácilmente. Así que tenemos que salir a por todas y no relajarnos ni un minuto. El entrenamiento de esta noche supongo que será algo más relajado esta vez sí que el resto de la semana. Sí, los viernes más bien para disfrutar, estamos aquí tocando balón, haciendo posesiones, para que disfrutemos. No es tan físico como otros días.
Bueno, Chorlas, pues agradecerte que haya estado esta noche por primera vez con nosotros. Esperemos que podamos hablar con más tranquilidad en una próxima ocasión y sobre todo, dale mucho ánimo a toda la plantilla y mañana que nos deis esa buena noticia en esta previa de Navidad, que habrá muchas comidas de empresa, etcétera, etcétera, y que a media tarde podamos conocer que habéis conseguido los 3 puntos en Águilas, que es de lo que se trata. Sí, no os preocupéis, que esto va para arriba, que no, nada más que ha hecho empezar. La temporada es muy larga y vamos a terminar entre los 2 primeros seguro, no os preocupéis. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, mucho ánimo. Hasta luego. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bueno, pues con esa dosis de ánimo, con esa dosis de moral con que nos despedía Chorlas, nuestro protagonista en la noche de hoy, vamos a afrontar el programa, esperando que sea así, que se cumpla ese vaticinio y que mañana el equipo, aunque nunca es fácil, pueda conseguir los 3 puntos en juego. Ahora vamos, como siempre hacemos los viernes, a comentar un poco qué es lo que ha hecho este equipo que se denomina en la clasificación, en la página web de la Federación Murciana como Águila Fútbol Club A, pero creo que ya lo explicaba en un programa anterior, que es filial del Águila Fútbol Club de tercera división. En teoría debería llamarse Águila Fútbol Club B, pero claro, en principio, en pretemporada, había otro Águilas inscrito en segunda autonómica. Por ello, el de primera autonómica figuraba como A y el de segunda autonómica como B. Pero insisto, es un equipo filial, por lo que se supone que ha de ser un conjunto muy joven, un equipo en el que, como en tantos en la categoría, pues se da la circunstancia de que hay algunos hermanos jugando con la misma camiseta. No son jugadores conocidos, porque en general son muy jóvenes, que todavía no han llegado al primer equipo, jugadores que habrán salido de la etapa juvenil en el cuadro aguileño, etcétera, etcétera. Y eso sí, tienen un entrenador que sí fue un hombre de un cierto peso, tanto en el fútbol de Águilas como en el de Lorca. Me refiero a Íñigo Sáenz, un delantero centro a la antigua usanza. En eso podemos hacer un paralelismo con el entrenador de la Abarán, con Emilio Bru. Incluso se habrán enfrentado en más de una ocasión y aun siendo ambos delanteros, seguro que en jugadas a balón parado, en córner, falta, etcétera, seguro que habrán tenido que marcarse mutuamente en más de una ocasión, si no estoy equivocado. En cuanto a los números, pues los números del Águilas B, la verdad es que un equipo irregular. Noveno clasificado, está en la zona tranquila, en medio de la tabla, con 18 puntos. Recordemos que el Abarán tiene 31 en quinta posición. El equipo aguileño, en los 15 partidos disputados, ha marcado 24 goles, por 34 el cuadro de las Colonias, ha encajado 23, 17 el equipo abaranero. Eso sí, en casa ha marcado 15 de los 24 goles. Y ha encajado 13 de los 23, es decir, que estaría prácticamente al 50%. Fuera de casa solamente logró una victoria, 3 empates y 3 derrotas, mientras que en casa ha logrado ganar 4 partidos y ha perdido otros 4. Concretamente comenzó la temporada en su feudo ganando a otro filial, al Jumilla B, por 3-1 en la segunda jornada del campeonato. Posteriormente volvía a ganar 2-1 al Jabalí de Añora en la cuarta. En la sexta jornada sufría el primer varapalo en casa, perdiendo por la mínima 1-2 ante el Beniel. Posteriormente volvía a ganar en la octava jornada 2-0 a Fuente Álamo, a otro de los equipos de la zona baja. En la 10ª jornada jugaba en casa y lograba la mayor goleada de la temporada, 5-1 ante el Club Deportivo Alberca, ante un equipo que se podía considerar incluso aspirante a luchar por las 6 primeras posiciones. A partir de ahí jugaba otro partido en casa, al parecer porque había cambiado el orden de los mismos, y perdía 0-2 ante el Juvenia. Recordemos que el Abarán jugó en Torre Pacheco porque no se podía hacer en el Rafael García de Pozo Estrecho, y volvía a perder en la 12ª jornada, es decir, 2 derrotas consecutivas en casa ante otro favorito, 2-3 frente al Bullense. Su último partido en casa supuso una última derrota, quizá inesperada, jornada 14, 0-1 ante el Palmar B, ante el tercer filial de la categoría. Y ya para terminar, esos han sido los 8 partidos que ha jugado como local. Recordar que el pasado fin de semana, contra pronóstico, vencía 0-2 en su visita a San Lorenzo ante el Carmelitano de Alguazas, ante ese equipo ante el que hincó la rodilla el Abarán hace 3 semanas, o hace 2 semanas, en un partido que quizá no debió perder, y yo creo que ha hecho bastante daño, tanto a nivel moral como clasificatorio, al equipo propietario de las Colonias. En fin, un equipo que no lo va a poner fácil,
y sobre todo, dependiendo de cómo marche el partido, pues pondrá en más o menos aprieto al equipo de Abarán. Lógicamente, los equipos que son inferiores, y más cuando cuentan con mucha gente joven, también la tiene el Abarán, pues si le rompes el partido, si les haces 2 goles con relativa facilidad y cuando va media hora ven que van con un marcador en contra, se pueden venir abajo y a partir de ahí puede ser mucho más sencillo. Pero no confiemos en que sea así. Y sobre todo, que Águilas, lo digo por experiencia en cualquier modalidad deportiva, siempre ha sido un feudo difícil para cualquier equipo que se precie. En cuanto al Abarán, tiene 4 bajas para el partido de mañana, la del meta David Carrelón, la del defensa Rafa, la del centrocampista Álvaro, que sigue con su lesión, y la del también centrocampista Luis, que tampoco pudo estar en la convocatoria de la pasada semana. A esa lista de bajas se suma, como digo, la de Rafa en la línea defensiva. Vuelve David Fernández, que peleará por la portería con Manolo Verdejo, y el resto del equipo, hasta 17 convocados, serán Fran, Chorlas, nuestro protagonista en la noche de hoy, Parra, Morote, Juanvi y Schuster, los jugadores de centro del campo, Iker, Bermúdez, habitual pareja titular desde la baja de Álvaro, y César, los mediapuntas Darío, Marcos, Alex Seco, que volverá a la convocatoria también superado sus problemas físicos, y Adri, y los jugadores de ataque Pablo y Omar, que vuelve tras 2 semanas alejado de los terrenos de juego por cuestiones personales, por una desgraciada situación personal, y aunque no ha entrenado a lo largo de la semana, pues va a viajar con el resto del equipo hasta Águilas, y si es preciso su concurso, estará a las órdenes de Emilio Bru intentando volver a la senda goleadora. Recordemos que es el pichichi del conjunto abaranero. 17 hombres con los que viajarán mañana, toquemos madera, esperemos que no haya bajas de última hora de ningún tipo, para afrontar un partido complicado en el que sobre todo el equipo tiene entre ceja y ceja, como nos decía nuestro protagonista en la noche de hoy, tiene entre ceja y ceja el volver con los 3 puntos para no separarse de los puestos altos de la tabla clasificatoria, para esperar cualquier otro pinchazo de el resto de equipos que están en esa lucha por las 6 primeras plazas y, por qué no, como decía Sola, ir acercándose a esa segunda plaza que debe ser el objetivo a día de hoy para toda la segunda vuelta que nos queda por delante, porque recordemos, el próximo fin de semana se jugará la jornada 17, la última de la primera vuelta, con ella se pondrá el punto y final al año 2016 y ya volverá la competición una vez comenzado el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, con el primer partido de la segunda vuelta recibiendo en casa a otro rival directo como es el Peña Madridista de Caravaca, actualmente 6º clasificado. Pero no vayamos tan largo porque todavía queda prácticamente un mes para ello. Vamos a centrarnos en el partido de mañana a las 5:30 de la tarde en el campo Hermanos Buitrago, Águilas B, Abarán Club de Fútbol. En esta jornada 16 tenemos muy partida. Prácticamente el 50% de los encuentros se juegan mañana sábado, el resto será para el domingo, concretamente con estos horarios. Mañana sábado, 5 de la tarde, en el Ángel Sornichero de Alcantarilla, Agrupación Deportiva IFA, Unión Archena, uno de los equipos que está en racha, el equipo que ganaba el pasado fin de semana en Las Colonias, que juega de nuevo a domicilio, esta vez en Alcantarilla, ante un rival joven al que ya pudimos ver hace 2 semanas en Abarán y que, ¿por qué no?, se lo puede poner complicado. El domingo, a las 11 de la mañana, se jugará en el Polideportivo La Hoya el Jumilla B Carmelitano Alguazas, 2 equipos de la zona media-baja que por tanto influyen poco para lo que es la lucha del equipo abaranero. Mañana sábado también, a las 4:15 de la tarde, en el campo del Salvador, sobre el césped artificial, se jugará el Peña Madridista de Caravaca, el Palmar B. Recordemos que este equipo unas veces juega en el morado, césped natural, y otras en el césped artificial del campo del Salvador, sobre todo después de las lluvias caídas. El domingo a las 4:30 se jugará el Jabalí Lañora Alhama en el Polideportivo Municipal de Jabalí Viejo, el campo que a mí personalmente me gusta llamar de futbolín por las cortas dimensiones, donde el Alhama, favorito, tendrá que demostrarlo ante un rival siempre correoso. Mañana sábado también, en el campo municipal Torre del Rame, a partir de las 4:30 se juega los Alcázares Club Deportivo Bullense, el equipo que lideraba la tabla clasificatoria hasta la pasada semana, que querrá volver a la senda de la victoria ante un conjunto de los Alcázares que no es ni mucho menos el de la temporada anterior. Domingo a las 4:30 de la tarde en el Villa de Beniel, Club Deportivo Beniel, Club Deportivo Juvenia.
También favorito el equipo visitante, el equipo del Juvenia, recordemos el menos goleado de la categoría, pero cuidado que el Beniel está capacitado para dar la sorpresa ante cualquiera de los rivales de esta primera autonómica. Domingo a las 4 de la tarde en el Saladar, Villa de Fortuna, Club Deportivo Alberca, el equipo de Fortuna que está en clara línea ascendente y cuidado que una buena racha le puede llevar a meterse en la lucha por las 6 primeras posiciones. Domingo también a las 6 de la tarde, como siempre, el encuentro más tardío en Cuatro Vientos, Fuente Álamo, Agrupación Deportiva La Isla, encuentro de rivalidad comarcal de equipos del campo de Cartagena. Y como les decíamos al principio, mañana sábado, 5:30 de la tarde, campo de fútbol Hermanos Buitrago, con la dirección del señor Martínez Noguera, Águila Fútbol Club B, Abarán Club de Fútbol. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al fútbol base, ya les decíamos a mediodía, insistimos ahora, es que este fin de semana no hay competiciones, todas las que organiza la Federación Murciana desde juveniles hacia abajo se aplazan, se suspenden en esta jornada marcada por el puente. Creo que con buen criterio, porque a veces de forma un tanto frívola podemos hablar de que la federación, pues por comodidad o por evitar problemas o por marcharse ellos de puente, que anulaban esta jornada. Pero no es menos cierto que hay muchísimas familias que aprovechan estos días para pues salir de viaje, sea cualquier su destino, y lógicamente eso influye mucho en los chavales que participan en las distintas categorías, sobre todo en los más pequeños, que lógicamente no se van a quedar solos en casa. Entonces, después de la petición de algunos equipos e incluso parece ser que de padres durante algunos años, pues en las últimas temporadas la Federación Murciana ha optado por inhabilitar esta jornada para evitar ese problema y ya se vuelve a la competición la próxima semana, aunque eso suponga que después a la siguiente haya que volver a paralizar la competición por las fiestas navideñas y no volver ya hasta el inicio del año 2017. En esta situación hemos intentado hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este inicio de competición para todos los equipos de Abarán, concretamente para los 8 equipos que participan en competición. No ha sido demasiado brillante, ni muchísimo menos. De hecho, solamente hay un equipo, el Prebenjamín de segunda, que participa en el grupo segundo, valga la redundancia, es tercer clasificado con 12 puntos y tiene un balance positivo. Una competición que prácticamente lleva muy pocos encuentros y le restan todavía 7 para acabar la primera vuelta del campeonato. Es decir, en este caso no coincide ni mucho menos el final de año con la práctica llegada al ecuador de la competición. Esto ocurre prácticamente en todas las categorías, salvo en la juvenil, que es la que va más adelantada. Solamente restan 2 partidos para llegar a ese ecuador, para cumplir la mitad del campeonato. Será la jornada del próximo 17-18 de diciembre y la primera del próximo año, cuando se llegue a esa situación. El equipo juvenil encuadrado en el grupo tercero con 12 equipos es octavo. No es una clasificación brillante, sabemos que es un equipo muy joven, pero quizá le ha faltado un poquito de regularidad, al menos para conseguir algún resultado de mayor calado y poder haber escalado un poquito más en la tabla clasificatoria. Hasta el 9 de abril no pondrá el punto y final la segunda juvenil. En categoría cadete, también con luces y sombras, ha sido un equipo bastante irregular. El equipo abaranero también es octavo, estos con 13 puntos, son 14 los equipos, digamos que su clasificación es un poquito mejor que la del juvenil, pero todavía queda muchísimo, 4 partidos de la primera vuelta y toda la segunda ronda del campeonato. En categoría infantil nos hemos encontrado con que este año, por la cantidad de chavales inscritos, hubo que inscribir, valga la redundancia, 2 equipos. Una que ha logrado 9 puntos y es noveno después de 3 victorias consecutivas que se rompieron el pasado fin de semana, y un equipo B, casi todo con chavales de primer año y que procedían de la escuela de fútbol, que todavía no ha logrado puntuar. Les queda mucho por delante, 5 encuentros de la primera vuelta, más toda la segunda del campeonato, con lo que puede ocurrir absolutamente de todo. Otro tanto de lo mismo ocurre con el equipo alevín, que es 13º, es penúltimo, solamente ha sumado 2 puntos, no conoce la victoria, merced a sendos empates. Lo cierto es que casi siempre ha estado metido en los partidos y ha tenido opciones de lograr la victoria, pero finalmente por unas u otras cuestiones en la recta final se le han escapado muchísimos puntos que le hacen estar en esa situación que, por cierto, no gusta nada a los más pequeños. Los benjamines se han aupado hasta la 6ª plaza con 9 puntos. Son 12 los equipos que componen este grupo tercero
decimotercero de categoría Benjamín, por tanto mitad de la tabla para el equipo de Abarán, al que le quedan 4 partidos para terminar la primera vuelta. Los que más le quedan, como les decía, es el Prebenjamín, que es el mejor clasificado, y luego tenemos por último el tercera Prebenjamín, que tuvo un inicio de competición que podríamos decir en falso, porque hubo que rectificar el calendario, como ya explicamos en su día. Hubo un segundo inicio, lo han hecho bastante bien, un empate, una derrota y una victoria, 4 puntos sumados para el equipo en estas primeras jornadas, situado en sexta posición y esperando pues mejorar, por supuesto, como el resto de sus compañeros, como todos los mayores dentro del Club Deportivo Abarán, un club que sigue creciendo en cuanto a número, pero en el que se espera, yo creo que es objetivo también de los propios directivos, que el trabajo que se viene realizando desde las últimas temporadas, en su caso desde la temporada pasada, que es cuando se hicieron cargo de forma definitiva, pues que dé como fruto algún ascenso de categoría, el estar en una primera categoría regional. Lo de la autonómica hoy por hoy queda pero que muy lejos, y sobre todo lo hemos podido observar hablando con directivos, hablando con monitores, hablando con entrenadores, esperar que los chavales recobren la ilusión por jugar en el equipo de su pueblo y que, en este caso, sus familiares olviden un poco los cantos de sirena de otros clubes de la región, que con esta o aquella historia pues hace que haya una auténtica diáspora y que en la actualidad pues podamos estar hablando de que Abarán, que es una población pequeña, pues pueda contar con 10, 12, 15 jugadores que estén actuando en otras poblaciones. Qué decir ya cuando llegáramos a una población como el caso de Cieza, que nos triplica, que suponemos que tendrá este problema multiplicado por 3, a pesar de que ellos, incluso a pesar de que tienen equipos en primera, incluso en autonómica. En fin, una reflexión muy personal en este aspecto, son ideas de cada cual, todas son válidas, y sobre todo lo que esperamos, lo que confiamos es que los chavales disfruten y que mejoren, que aprendan, que es de lo que se trata, que aprendan no solo a jugar al fútbol, que sería importantísimo, sino que aprendan otra serie de valores como el compañerismo, como el sacrificio, como la disciplina. En fin, con un poquito de cada nos daríamos por conforme. Y en balonmano tenemos que empezar hoy por lo que aconteció el pasado martes, porque tuvimos mini jornada, puesto que los equipos masculinos de la Asociación Abaranera tuvieron que recuperar los partidos que se habían aplazado en su día, concretamente correspondientes a la cuarta jornada. Comenzando por orden cronológico, el partido de juveniles acabó con victoria del equipo visitante. El marcador fue de Asociación Abaranera 17, UCAM Murcia 28. La verdad es que un marcador excesivo para lo que fue el partido, pero es que en la segunda parte el equipo abaranero se quedó prácticamente clavado en los 14 goles. Hasta ahí tuvo opciones de estar metido en el partido, incluso de ponérselo difícil al rival, pero a partir de ese momento, no sé si el cansancio, la mala elección de jugada, las circunstancias que se dieron en el partido, pues hicieron que el marcador se fuera abriendo y que al final el cuadro de la capital pues casi doblara en el marcador a los de Abarán. No fue para tanto, ni muchísimo menos, las diferencias sobre la pista, al menos bajo mi punto de vista. En la actualidad el equipo abaranero es octavo, con 4 victorias, 5 derrotas, y esperando mejorar o equilibrar esa clasificación con el partido de este fin de semana, del que hablaremos a continuación. Porque hay que hablar también del choque de segunda división. Lo comentábamos el pasado lunes en nuestro último programa. Era un partido importantísimo, casi trascendental, porque este año, con aquello de que en principio iban a ser 11 equipos en la categoría, que finalmente cuando estaba a punto de comenzar, o prácticamente comenzada, Marista de Cartagena se retiraba, y que no se podía hacer un cambio de calendario por aquello de que fuera paralelo con el juvenil, pues estamos hablando de una liga de 10 equipos, pero con 2 que descansan cada fin de semana, con lo que se daba la circunstancia de que había equipos que, por ejemplo, habían jugado 5 partidos y otros 3. Entonces, claro, miraban la tabla clasificatoria y era un auténtico galimatías. Todavía hay unas pequeñas diferencias, pero este fin de semana se van a poner al día, porque acaba la primera vuelta y todos tendrán los 9 partidos disputados correspondientes a esa mitad del campeonato. Concretamente, el partido de senior
solamente tuvo un color, el del equipo de Abarán, que fue superior desde el principio hasta el final. El marcador fue de 31-22, 9 goles de ventaja, que incluso pudieron ser muchos más, de no ser porque el equipo se relajó bastante en la segunda mitad, se realizaron muchísimos cambios, hubo un momento en el que, teniendo prácticamente esos 10 goles de ventaja, los de la capital se entonaron un poquito aprovechando todas esas situaciones y se acercaron hasta 5 goles, pero todo fue recuperar un poquito la normalidad y abrir otra vez brecha en el marcador. De esta forma, el equipo abaranero demostró su superioridad respecto a otro conjunto que estaba con los mismos puntos y los mismos partidos, que era un rival directísimo en la lucha por la quinta plaza que ostenta el equipo de Abarán. Que estar en la quinta plaza significa, como veremos a continuación, luchar por la cuarta, es decir, luchar por entrar en los playoffs, que ese, a día de hoy, sigue siendo el objetivo del equipo abaranero. Un equipo que en la mañana del martes, en ese día de la Constitución, jugó con Mosó, Luna, Juárez, Alejandro, Miguel, Rubén, John, Adán, Adrián, David, Miguel, Gatico, Álvaro, Carayol, Jorge Hortelano y Juanfra. Indudablemente la labor de los veteranos es indispensable en este equipo. El triunvirato compuesto por Miguel, que está en una gran forma, Juanfra, que ha vuelto con muchísimas ganas y con una aportación en defensa extraordinaria, y Pepe Carayol, que es todo experiencia, pues es fundamental para que otros chavales más jóvenes adquieran también esa experiencia, unidos a la calidad pues de un Álvaro, de un Gatico, de un Rubén, que ya es toda una realidad en el centro del equipo. En fin, una serie de jugadores que sin duda con el paso de las temporadas se irán convirtiendo cada día más en jugadores importantes, por no decir indispensables, en el equipo abaranero. Victoria importantísima y con ella mejora en la tabla clasificatoria, que a día de hoy queda de la siguiente forma en los primeros lugares. Primero Cartagena, con 9 partidos disputados, 18 puntos. Es el único equipo, el de la ciudad departamental, que lo ha ganado todo. Descansa este fin de semana, para ellos ya ha acabado la primera vuelta de la competición. Segundo es San Lorenzo, tercero Ademur, ambos tienen 8 partidos disputados, 6 victorias, un empate, una derrota, 13 puntos por tanto, y luchando por esa segunda plaza. Actualmente, por la diferencia de goles, San Lorenzo está por encima de Ademur. Cuarto es Jumilla, también con 8 partidos disputados, 12 puntos, uno menos que los equipos que le preceden. Y quinto es Asociación Abaranera con 8. Lógicamente todavía hay 2 victorias de diferencia entre unos y otros. Pero es que este fin de semana se juega, por ejemplo, un San Lorenzo-Jumilla que puede ser esencial, porque si gana San Lorenzo, como aparentemente dice su clasificación, recordemos que es Jesús Montoya, el jumillano, quien les entrena, pues se pondrían con 15 puntos, estarían muy lejos, pero Jumilla seguiría con 12. La Asociación Abaranera, por contra, juega ante el colista y, si se cumple la lógica, si no hay ningún sorpresón mayúsculo, debe lograr la victoria y estaría con 10 a un solo triunfo del equipo jumillano, que sería su rival directo de cara a esa segunda vuelta. Porque en esa segunda vuelta, y después comentaremos los partidos que quedan para mañana, el equipo de Abarán ha de recibir en casa a 3 de los 4 rivales directos. Para empezar, el fin de semana del 17 y 18 de diciembre, la última jornada del año 2016, sería la primera jornada de la segunda vuelta, la jornada 12, la Asociación Abaranera descansa. Ya no comenzaría la competición hasta el inicio del año nuevo. Pero es que en esa jornada 13 ha de rendir visita nada más y nada menos que al CAS Cartagena, al líder, al equipo invicto, al que de momento lo ha ganado todo. Pero es que después, en la jornada 14, recibe a Jumilla, partido trascendental. En la 16 recibe a Ademur, partido igualmente importantísimo. Y en la 20 recibiría a San Lorenzo, equipos que le han vencido en la primera vuelta, pero donde el equipo de Abarán ha tenido serias posibilidades de lograr el triunfo en todos ellos. Fuera de casa habría que visitar a UCAM Murcia, Heliocroca y Águilas, un calendario bastante asequible, y en casa también habría que recibir a Adecu y a Boyense en la jornada de despedida de la liga regular, porque por cierto, este fin de semana, mañana, sábado, a las 6 menos cuarto en el pabellón Juan Valera se juega ese Boyense Asociación Abaranera al que hacíamos referencia, un partido en el que el equipo de Abarán es claramente favorito, no sabemos si contará Pepe Carayol con bajas, que pueden ser importantes, pero Boyense de momento el único equipo que no ha logrado la victoria, solamente ha sumado un punto en lo que va de campeonato.
Antes, a las 4 de la tarde, se jugará en el mismo escenario ese mismo partido Bullense-Abaranera de juveniles, donde los nuestros también son favoritos, y recordemos que en el resto de esta jornada 11 los partidos a disputar son Águilas UCAM Balonmano Murcia, se jugará el domingo a partir de las 12:30 en el Polideportivo Municipal de Águilas, también el domingo a las 11:30 en el Polideportivo Torres de Cotillas, ADECU Maristas Ademur, favorito el equipo de la capital, el equipo de Ademur, y sin duda, el partido que mañana se juega a las 5 en el pabellón municipal de Puente Tocinos es el gran partido de la jornada. Club Balonmano San Lorenzo, Club Balonmano Jumilla. Ya lo decimos, partido trascendental en la lucha por los playoffs. El equipo de Abraham, que juega a las 6 menos cuarto, como decimos, en Bulla, en el pabellón Juan Valera. Y bueno, pues el lunes tendremos ya una visión clara, y ahora sí, en igualdad de condiciones para todos los equipos de la categoría, sabiendo cómo ha acabado esa primera vuelta. Emociones parece que no nos van a faltar en todo lo que queda de competición dentro del mundo del balonmano. Y les decíamos hoy que íbamos a hablar de la Copa de España de selecciones territoriales, pero por cuestiones de tiempo lo haremos la próxima semana. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En nuestro minuto dedicado al fútbol sala, recordar que las categorías senior, tanto tercera división como primera autonómica, donde están Cieza Fútbol Sala y Blanca respectivamente, también descansan este fin de semana. Hay división de honor juvenil, donde descansa Molina, por aquello de ser equipos impares, y por tanto solo un partido que comentarles en la noche de hoy. Mañana sábado, a las 7:15 de la tarde-noche, en el pabellón municipal de la Unión, Vedruna Club Deportivo Murcia, con el equipo en el que milita Jorge Montiel, buscando ganar para obtener la segunda plaza, aprovechando la jornada de descanso de su gran rival de ese Campos del Río Molina, donde milita el otro baranero, Alex. No queremos olvidar a nadie, al igual que no queremos olvidar a los equipos de nuestra población. Este fin de semana bastante relajado en cuanto a agenda deportiva y mucho más en cuanto a encuentros a jugar en casa. Pero ya saben que pese a todo ello, el lunes volveremos, Dios mediante, con toda la información deportiva aquí en Radio Abarán, en Polideportivo. Feliz fin de semana a todos, disfruten del mismo, disfruten del ambiente navideño y el próximo lunes les esperamos aquí. Buenas noches.